son 7:30, 7:30 de la noche exactamente. Si gustan, empezamos por el respeto del tiempo de todos ustedes. Sean bienvenidos todos, hombres y mujeres, a esta reunión, a este foro Ciudadanía Activa, Instituciones Fuertes, Reto del México Actual, en donde a nombre de Alma de México me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Mi nombre es Gerardo Priego y soy un integrante de este extraordinario movimiento Alma de México que hoy nos convoca con dos invitados de lujo. Como ya lo vieron, dos invitados que le han dedicado muchísimo tiempo a nuestro país. Por un lado, don Claudio X González, a quien ustedes conocen, y haré una breve presentación antes de que nos comente. Y posteriormente también don Federico Reyes Heroles, que cuenta la Fundación Este País, a quien también conocen muy bien. Y la agenda está integrada precisamente por los comentarios de ellos dos. Posteriormente le pediremos a otro integrante de Alma de México, a don Julio Di Vela, que nos haga un breve comentario que nos actualice para todas esas personas nuevas dentro de este movimiento, nos actualice sobre Alma y cómo está Alma de México, para posteriormente pedirles a todos ustedes que levanten para hacerles preguntas a ellos. Todas aquellas personas que sientan pues que no tengan ganas de levantar la mano, pueden escribirlas también en el chat común, las preguntas, con la idea es que nuestros conferencistas y nosotros mismos sepamos todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Estamos ya a 91 y son 7:32, entonces reitero, para aprovechar el tiempo, también le vamos a pedir a un de los más distinguidos integrantes de esta alianza ciudadana, al expresidente de México, a don Vicente Fox, que nos dé unas palabras de bienvenida como parte de uno de los principales impulsores de todo este esfuerzo de ciudadanía, un esfuerzo 100% ciudadano, no partidista, pero claro, bienvenidos también aquellos, como hoy vemos muchas personas que también estamos viendo en el perfil, sean ustedes bienvenidos, por favor. Hay también de diferentes partidos políticos, por lo que vemos aquí, de muchas partes del país, de todos los estados, hasta donde estamos viendo. Así que, pues, sean muy bienvenidos y, por favor, don Vicente Fox, para entrar con todo, vengan esas palabras para todo el grupo que nos acompaña, don Vicente. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias a todas y todos los asistentes. Verdaderamente da orgullo cómo este movimiento ciudadano va cobrando vigor, va cobrando fuerza, va creciendo día con día y sobre todo muchas de las acciones que se están realizando tienen un efecto inmediato y un efecto en el próximo futuro. Yo quiero solamente dar esa bienvenida. Sé que hoy tenemos un platillo de lujo en estos dos ponentes que nos van a hablar sobre un tema muy actual, que es precisamente la reforma electoral y todas sus variantes y todas sus posibles consecuencias. Así que me da muchísimo gusto estar junto con toda esta ciudadanía presente en este evento y presente a lo largo del desarrollo de nuestras tareas y trabajos. Sin más que decir, regreso la palabra a Gerardo y a la orden. Muchas gracias, don Vicente. Muchas gracias otra vez a todas y todos ustedes. Les damos otra vez la bienvenida con mucho calor, con mucho cariño. Reitero, diferentes partes del país. Vamos a ir saludándoles, pero déjenme decirles algunas palabras de nuestro primer ponente. Antes saludo a Griselda Galicia García desde Oaxaca, la coordinadora de COPIM, la coordinadora de Organizaciones y Pueblos Indígenas de México. Muchas gracias, querida Griselda, por estar. Bueno, hay muchos amigos, ahorita los vamos a ir presentando. Déjenme decirles, Claudio X González, a quien todos conocemos y es queridísimo amigo de nosotros, de todos, es un abogado, activista y empresario mexicano, cofundador de asociaciones civiles que todos conocemos. En primer plano, Mexicanos Primero, recuerdan, desde el 2007, que ha dado una lucha por la educación tremenda. Luego la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación, Únete, que también recordamos. Posteriormente, otra organización, Bécalos, que hace ese trabajo con jóvenes mexicanos, de becarlos.
Y la última, y que ha retumbado en todo el país, es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Posteriormente, impulsado aquel gran logro de la Marea Rosa que todos conocemos en el país también, y ha recibido reconocimientos como la medalla José Vasconcelos al desarrollo y fortalecimiento precisamente de la educación en 2006 y el Education Leadership Award en 2012. Y recientemente, pues todos sabemos, la iniciativa de adeveras de la reforma electoral está precisamente propuesta por Salvemos la Democracia, cuando 188,000 mexicanos, hombres y mujeres, firmamos para esa iniciativa que hoy es la única completa que está precisamente en el Congreso de la Unión. Así que sin más, muchísimas gracias otra vez a todas y a todos, bienvenidos, y por favor, don Claudio, tienes el foro, querido Claudio, ¿estás por ahí? Muchas gracias, querido Gerardo. Aprecio mucho esta invitación al Foro de Alma de México, de Vértice. Felicito esta nueva iniciativa. Presidente Fox, lo vuelvo a reconocer por su tesón, por su esfuerzo constante a favor de México. Lleva ya usted muchas décadas en esto, pero nos da ejemplo de ese espíritu indómito para seguir peleando por nuestro país, y se lo agradecemos mucho todos los que estamos aquí presentes y millones de mexicanos más, y qué bueno que sigue usted en esta batalla y nos da ejemplo, presidente. Gerardo, muchas gracias por tu introducción y por coordinar este foro. Siempre lo haces con mucha entusiasmo, con mucha gracia y con esa fuerza que te caracteriza ciudadana. Me da mucho gusto también el poder compartir este foro con Federico Reyes Heroles. Hemos a lo largo del tiempo compartido muchos debates, muchas ideas, muchos proyectos, y le tengo un gran aprecio a Federico y a muchos de los presentes en este encuentro. Desde que me pidió el presidente y Gerardo participar en el mismo, estuve pensando qué compartir con gente líder, gente entusiasta, gente entregada a México en muchas batallas, que pudiera ser de utilidad en este momento. Y claro, podríamos meternos en la coyuntura de la reforma electoral, es el tema del día de hoy y lo será en los próximos días y semanas. Pero no quiero desaprovechar la oportunidad de verme con gente que esté entusiasmada, con Alma de México, con Vértice, para tratar lo que yo considero son los quehaceres ciudadanos que nos vienen de aquí al 27 y de aquí al 30. Tratar de pintar una ruta que, déjenme ponerlo así, como una declaración o un documento mártir, para que lo podamos comentar, lo podamos platicar, lo podamos debatir en la sesión de preguntas y respuestas, y dejar estas ideas pensando que pueden ayudar a encaminar de la mejor manera a Alma de México a Vértice. Creo que todos los que estamos aquí, amigas y amigos, queremos que haya más contrapesos en México. Queremos también la alternancia. Yo creo que en eso no hay duda alguna. Estamos convencidos de que desafortunadamente nuestro país va por un camino equivocado, sufre un desgobierno, una destrucción institucional, una destrucción también democrática, que hay una penetración del crimen que nunca habíamos visto en el territorio nacional y también en las esferas de gobierno, y podríamos seguir aquí con el diagnóstico desarrollando todo lo que está quejando a nuestra patria. El hecho es que hay un costo de oportunidad de dimensiones pues casi no medibles. Nuestro país podría estar mucho mejor en todos sentidos y encaminándose a un desarrollo sustentable que desafortunadamente se nos está escapando. En relación a este tema de que todos queremos contrapesos y alternancia, tenemos cosas a favor y tenemos cosas en contra. Quiero poner ese
esa perspectiva de situación actual antes de entrarle a lo que yo considero son los 7 quehaceres ciudadanos de aquí al 27 y el 30. Pero bueno, ¿qué está a favor de los que queremos contrapesos y alternancia? Está, por supuesto, hablaba yo de desgobierno, pues la falta de resultados del gobierno de Morena. Ya son 7 años y meses y la economía está totalmente estancada. Sé que Federico nos va a dar un diagnóstico, como siempre, muy puntual, muy completo de la situación que se guarda en el ámbito económico, político y social. Entonces no me voy a adentrar demasiado, pero sí decir que es totalmente estancada la economía, el empleo formal, está creciendo la informalidad, se está emproblemando las finanzas públicas, y eso va a favor de quienes queremos contrapesos y voto de castigo y alternancia, porque el tema económico tiene un peso particularmente relevante en el voto de las y los mexicanos. Entonces hay que dejar eso sentado. Por otro lado, propiamente todos los servicios que debería de proveer el gobierno, deshechos. La educación, un tema en el que yo he estado involucrado en los últimos, propiamente ya 25, 30 años, con un retroceso gigantesco. La salud, uno de los segmentos más afectados por el mal gobierno, pero lo mismo se puede decir, por supuesto, de la seguridad, de la infraestructura, propiamente de todo lo que debería de hacer el gobierno. Lo tenemos en una situación terrible y eso ayuda a las posibilidades de contrapesos y alternancia, trágicamente, pero sí ayuda. También las divisiones internas al interior de Morena, las más recientes, lo de Gertz, lo de Adán Augusto, lo de Scherer, en fin, se producen constantemente. Ahora la división de PT y PDEM en torno al tema de la reforma electoral. Vamos a ver qué derrotero lleva eso, pero está cundiendo la división al interior de Morena y eso también debilita a esa coalición gobernante de manera importante. Sabemos que hay una presión No se escucha, Claudio. Algo pasó, Claudio. Se apagó tu audio. Ahí está. Exacto. No sé dónde me quedé. Estaba hablando de divisiones internas, Sí. que estamos viendo ejemplos cundir por todos lados, y luego, por otro lado, la presión del exterior. Decía que la presidenta tiene un margen muy estrecho porque está con mucha presión desde Palenque, pero está con mucha presión desde Washington también, y eso tiene efectos positivos, negativos, etcétera, pero en general creo que juega a favor de quienes queremos contrapesos y alternancia. Y en términos generales, después de 7 años y medio de gobierno, el desgaste en el ejercicio del poder. Eso es algo que en su momento sufrió el PRI, que sufrió el PAN, y ahora está empezando a sufrir Morena. Ha habido un cambio muy importante en la conversación en nuestro país. Creo que a partir del verano pasado, nosotros lo notamos en las redes sociales, ahora les platico un poco más de eso, en donde se ha volcado mucha de la opinión pública en contra del gobierno, y esto que decían de ser diferentes, pues se está quedando descartado. La gente se está dando cuenta de que no solo son diferentes, se parecen mucho a lo peor de la política en el pasado, y algunos seguramente estarán llegando a la conclusión de que inclusive son peores. Todo eso abona a esta lógica de contrapesos y alternancia que buscamos. ¿Qué está en nuestra contra de quienes buscamos contrapesos y alternancia? Por supuesto, el dominio que tienen de los 3 poderes
el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Lo que sucedió en el 24, una elección de Estado, seguida de ilegítima en mi parecer, seguida de cómo doblaron al INE y al CRIFE y lograron una sobrerepresentación que les dio mayorías calificadas en ambas cámaras, y con eso hicieron una reforma judicial a modo para poner a ese poder a sus órdenes, pues eso lo tienen a su favor y en nuestra contra. Lo mismo se puede decir del tema presupuestal. Hay un dominio absoluto del presupuesto. Lo que decide el Ejecutivo, eso es lo que se presupuesta. Y por si no fuera eso suficiente, pues nos están endeudando y tienen a su alcance recursos adicionales como los del huachicol. Nada insignificante, ¿verdad? Estamos hablando de cerca de 700,000 millones de pesos que tienen a su alcance. Por supuesto, los programas sociales clientelares es una herramienta muy poderosa que ellos tienen a favor y nosotros en contra. Ahorita me vuelvo a referir a ese punto en concreto. Tienen la maquinaria electoral, mucha de la maquinaria electoral que en su momento fue del PRI, pues se ha mudado en la medida en que Morena ha avanzado a nivel estatal, ganando territorios, pues han ido dándole empleo a esta maquinaria electoral, los siervos de la nación, pero toda una maquinaria antigua que ahora trabaja a favor de Morena. Muchas de estas maquinarias son personas que se contratan con quien les pueda pagar sus servicios. El árbitro también en nuestra contra, débil y cooptado. Y si pasa la reforma electoral que propuso la presidenta hoy en la mañana, será más débil y estará más cooptado. De esto seguramente podrá elaborar Edmundo Jacobo, que es un experto en esta materia, pero están destruyendo la autonomía, la independencia, el profesionalismo, lo están dejando sin recursos suficientes y lo están volviendo pues mucho más dependiente del poder ejecutivo, y eso está en nuestra contra. También, si llega a pasar esta reforma electoral, las reglas van a estar más a modo de ellos. Están con esta reforma pretendiendo debilitar al árbitro y, por otro lado, debilitar a la oposición y poner las cosas para que ellos puedan mantener mayorías calificadas en ambas cámaras. Las fórmulas que están presentando de eliminar senadurías y de cómo tratar las diputaciones de representación proporcional les favorecen de una manera muy importante. Vamos a ver si pasa. Hay PT y PDEM, ahora sí que por motivos mezquinos e interesados, pero pudieran hacerle un servicio al país si rechazan esta reforma que pretende la presidenta. Pero en cualquier caso, tanto árbitro como reglas las tenemos en contra. La maquinaria de propaganda, amigas y amigos, estos 27,000 millones de pesos que supuestamente se fueron de pago a trabajadores de Luz y Fuerza y que resulta que han venido financiando a Jesús Ramírez y todo su esquema propagandístico, pues hacen un daño terrible porque atacan permanentemente en las redes a todos los opositores, trátese esto de periodistas, trátese de partidos de oposición, trátese de voces ciudadanas, de organizaciones de la sociedad civil, en fin, hay un asedio permanente en contra de estas organizaciones y en contra de la libertad de expresión. También está eso en nuestra contra. Y una cosa que es muy importante, vi recientemente un estudio que se hizo en Sinaloa, y fíjense, en este estado en donde hay una condición pues propiamente como de guerra civil, se encuestó a los sinaloenses recientemente y
ganaría Morena la elección en Sinaloa. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que propiamente con un estado fallido vuelvan a votar por Morena? Bueno, algunos de los factores que hemos comentado aquí, presupuestales, de programas sociales clientelares, de trabajo territorial, etcétera, etcétera. Pero también está, amigas y amigos, y eso es algo que nos aqueja tremendamente a quienes queremos salvar a la República, es la percepción de la gente de una falta de alternativa a Morena. Una falta de alternativa a Morena. Han hecho un trabajo tremendo de denostar al PRI, de denostar al PAN. Con MC ha sido menos el ataque. Creo que MC juega un juego de estar más bajo el radar para recibir menos ataques y tratar de beneficiarse de los votos que se arrepientan de estar con Morena. Pero hay que ver que en términos generales los partidos de oposición están debilitados y hasta se puede decir vapuleados. Y eso es un problema que está minando la posibilidad de lograr estos contrapesos y esta alternancia que todos deseamos. Ahí está también ahora el nuevo jugador, Somos MX. Yo deseo que logren su registro. Espero que no se los niegue la autoridad. Creo que sería un desatino político tremendo. Han hecho un esfuerzo bárbaro. Aquí también vuelvo a mencionar a Edmundo Jacobo y seguro hay otros antes de Somos MX, pero creo que es importante que se sume a este plano opositor desde una lógica nueva, fresca, etcétera, porque se requiere, en mi opinión. Bueno, ahí están las cosas así en términos generales que veo a favor y en contra de lograr estos contrapesos y alternancia, y me refiero ahora a 7 quehaceres, que es la parte central del mensaje que yo les quiero dejar, amigas y amigos, que nos toca, y lo digo, amigas y amigos, desde la perspectiva ciudadana, no desde la perspectiva partidista. Yo no soy miembro de ningún partido político, nunca lo he sido. Me considero un partidario del partido más grande, el Ciudadano, pero también del partido más desorganizado, el Ciudadano, más fraccionado. Pero lo hago desde esa perspectiva. Entonces, estos 7 puntos que voy a repasar rápidamente con ustedes, los digo como ciudadano y para ciudadanos. Esto, reconozco la importancia de los partidos, ahora voy a tratar un poquito más sobre esto, pero creo que debemos de centrar los ojos, quienes aquí estamos, en qué es lo que podemos hacer desde las trincheras ciudadanas. Bueno, número 1, y este punto, si no logramos el punto 1, los otros 6 puntos difícilmente los vamos a lograr. La organización y unidad ciudadana. Organización y unidad ciudadana. Me refiero brevemente al ciclo anterior y cómo intentamos algunos lograr esa organización y unidad ciudadana. Lo hicimos en torno a una serie de propósitos mínimos, amigas y amigos. No tenemos que estar de acuerdo en todo, nos tenemos que poner de acuerdo en unas pocas cosas y esas batallarlas de manera conjunta, y no lo debemos ni podemos soltar. En mi opinión, ese propósito es el rescate de la República, de la democracia y de las libertades y los derechos. Repito, rescate de la República, de la democracia, de las libertades y los derechos. Todos asediados por un régimen que pretende pues la totalidad, ¿verdad? Algunos podemos ser
de centro, otros podemos ser de centro derecha, otros podemos ser de izquierda o inclusive todavía más alejado del centro, pero si tenemos eso en común, entonces batallamos por eso. Sí por México, unidos, Marea Rosa, que me tocó ser fundador y constructor y miembro activo de cada uno de esos 3 movimientos ciudadanos, todos, se planteó en torno a mínimos, no a máximos. No tenemos que estar de acuerdo en cómo manejar la economía, en cómo tratar la educación, en cómo tratar, porque si intentamos eso, va a haber un fraccionamiento que no sirve al propósito fundamental de salvar lo que ahorita está más en riesgo: la república, la democracia, las libertades, los derechos. Echar a Morena y salvar a la república es lo que debe de unirnos. Y creo que este tema de Alma de México y Vértice es un unificador que se debe sumar a otras fuerzas que han buscado unificar, como Unidos, como Sí por México, como Marea Rosa, con estos pocos propósitos comunes, y batallar hombro a hombro, amigas y amigos. Porque si no tenemos unidad de organización ciudadana, los siguientes 6 puntos que voy a mencionar difícilmente se van a dar. Hay que sumar en esta organización y unidad ciudadana a más grupos de víctimas y, muy importantemente, amigas y amigos, jóvenes. A jóvenes. No sé cuántos jóvenes haya en este encuentro, pero les puedo casi asegurar que son la minoría. Y tenemos que sumar a jóvenes. En Unidos hemos sumado recientemente a grupos de jóvenes. Es muy importante, decía yo, sumar a jóvenes. Queremos México, Proyecto México. Son 2 grupos de jóvenes que hemos sumado en Unidos y que han hecho, quienes más lograron firmas para lograr la iniciativa ciudadana fueron estos jóvenes. Los que más lograron firmas. Jóvenes de la generación Z. Entonces, muy importante. Segundo, alzar la voz y defender la libertad de expresión. Está bajo asedio esto, amigos. Pero en la medida que estemos organizados y unidos, más vamos a poder salvar esto que es fundamental. Cualquier régimen nacional populista como el que padecemos en México va en contra de la libertad de expresión. Y la iniciativa que presenta la presidenta hoy en la mañana es un atentado en contra de la libertad de expresión. Pretenden que el INE pueda bajar contenidos en redes y creados a través de inteligencia artificial si se juzga que no son verdaderos. Y lo que no es verdadero para ellos, pues es lo que no les conviene que se sepa, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, esto es fundamental. Ellos tienen, y lo tenemos muy estudiado, amigas y amigos, un ecosistema de comunicación en redes, Facebook y Instagram, que le llega a 70 millones de usuarios a la semana. Únicos. 70 millones. Para eso están los 27,000 millones de pesos de Jesús Ramírez. Y nos preguntamos, ¿cómo, si el gobierno está reprobado en todo, la presidenta mantiene todavía una aprobación relativamente alta? Bueno, pues es que están inflando y inflando y inflando y inflando el globo de la aprobación presidencial, y atacando y atacando y atacando al PAN y al PRI y a todas las voces críticas. Es un bombardeo gigantesco. Nosotros hemos creado un ecosistema de comunicación desde sociedad civil que maneja 3 mensajes que son abusivos, son corruptos y son ineptos. Y ya estamos alcanzando 10 millones usuarios a la semana. Y nos vamos a seguir. Porque si no contrarrestamos esa maquinaria propagandística,
va a ser muy difícil ganarles. Y al insistir en que son abusivos, corruptos e ineptos, generar indignación y voto de castigo. Ese es el segundo punto. Tercero, tenemos que seguir tomando las calles, amigas y amigos, como lo han demostrado las mujeres, como lo demostró la Marea Rosa, como lo demostró la generación Z. Ahora, hoy nos levantamos en la mañana, no sé si lo han visto, pero en 6, creo, lugares de la República, un grupo que se hace llamar Mexicanos al Grito de Paz, se amanece con mantas en 6 distintas ciudades del país, reclamando que se rompa el pacto entre los políticos y los criminales. Y con alusión directa a Rocha Moya, a Villarreal, a María del Pilar, a esto y lo otro. Chéquenlo. Eso viene de los jóvenes y eso hay que apoyarlo. Y más ahora que viene el Mundial, amigos. Nos tenemos que poner las pilas para tomar las calles en torno al Mundial. No para echar a perder el Mundial, pero sí para demostrarle al mundo que México necesita paz y justicia, y aquí no hay paz ni justicia. Cuarto, y ya dije que no soy de ningún partido político, ni pretendo serlo, me siento muy cómodo en la trinchera ciudadana, pero sí tenemos que presionar a los partidos políticos de oposición. Los tenemos que presionar constantemente. ¿Para qué? Para que sean mejores, para que se abran a la ciudadanía, para que se democraticen, para que lleguen arreglos tácticos en el 27. No veo condiciones para una coalición como la hubo, impulsada por Sí por México en el 21 y por Unidos en el 24. No veo condiciones ahorita. Pero en el 27, arreglos tácticos entre los partidos. Y más unidad opositora viendo hacia el 30. Ahí en una de esas sí cabe una cuestión y la tenemos que impulsar nosotros, la tenemos que presionar. Eso ya se hizo en el ciclo pasado desde la ciudadanía. La idea de la coalición Va por México vino de la ciudadanía. La presión para crear eso vino de la ciudadanía. Hay que volver a hacerlo. No hay de otra. Hay que presionar a los partidos a tener mejores candidatos, amigas y amigos. Imposible ganar elecciones con perfiles que no sean ganadores. Inclusive siendo perfiles ganadores no tenemos ninguna certeza. Tenemos que impulsar a candidaturas desde la ciudadanía que abracen los partidos, más que nunca. También tenemos que presionarlos, amigas y amigos, a hacer no solo oposición, a hacer opción. Hacer opción. Ya les decía yo que una de las cosas que tenemos en contra es que la gente, cuando se harta de Morena, voltean y dicen, híjole, pero pues no encuentro a nadie. Entonces, pues me sigo mejor votando por los que de alguna manera me dan apoyos sociales y están montados en el poder. ¿Para qué me peleo? Entonces tiene que haber opción. Y esto significa que los partidos tienen que tener narrativa y propuesta. Y si es necesario que desarrollemos esa narrativa y esa propuesta desde la ciudadanía para empujar a los partidos, hay que hacerlo, amigas y amigos. Y yo sugiero que tenemos que contrastar el México que puede ser, es decir, el México del águila que vuela, con el México o contra el México de Morena, la serpiente, que se arrastra. Se tiene que crear esa narrativa y esa propuesta. Es indispensable. Y lo tenemos que presionar. Entonces, con los partidos es un trabajo de presión y conciliación. Pero si los ciudadanos no estamos unidos y organizados, olvídense de que podamos presionar a los partidos políticos. Bueno. 5, y ya voy cerrando. No sé cómo ando de tiempo, querido Gerardo, tú me marcas el alto. Pero ya está. 5. Para nosotros, los ciudadanos, amigas y amigos, los no partidistas, el tema es el voto útil. El voto útil.
¿Quién le puede ganar a Morena en el distrito 10, que es en el que yo vivo? Con ese. ¿Quién puede ganar la alcaldía de... ¿Quién le puede ganar la alcaldía de Miguel Hidalgo a Morena? Con esa. Mi voto no es del PAN, no es de MC, no es del PRI, no es de Somos MX, es de quien le pueda ganar a Morena. Porque lo que estamos tratando de recuperar es la república, es la democracia, es las libertades. Para el ciudadano el voto que cuenta es el voto útil, el voto de castigo y el voto útil. No hay más. 6. La defensa del voto, amigas y amigos. Absolutamente fundamental. Cuidar cada casilla. Los partidos no les alcanza, amigas y amigos. En el 24 no les alcanzó. Cubrieron solo una fracción de las casillas. ¿Se imaginan el tiradero que sucedió en el 50 o 60% de las casillas que no se lograron cubrir adecuadamente y observar adecuadamente? Difícil saberlo. Eso es algo que he insistido mucho con Gerardo para Vértice y para Alma de México, y sé que el presidente Fox lo tiene muy claro. La defensa del voto es absolutamente fundamental, cuidar cada casilla. El ejemplo nos los dan María Corina Machado y los venezolanos. Ellos cuidaron cada casilla y pudieron demostrarle al mundo que habían ganado 70-30 esa elección. 70-30. Tenemos que estar en condiciones de poder, más ahora con esta reforma electoral que, repito, debilita al árbitro y fortalece al oficialismo. Vamos en tiempo, querido Claudio. Y cierro, 7, y es muy importante. Y quizá no es en este preciso momento, porque las elecciones del 27 son más de índole local, las gobernaturas, los presidentes municipales, las y los candidatos a diputados, etcétera, etcétera. Pero, amigas y amigos, tenemos que buscar y hallar a un líder o una lideresa que encabece el movimiento yendo hacia el 2030. Y eso no sucede, amigas y amigos, esto no cambia. Pregúntenle al presidente Fox. Él agarró el movimiento en el 2000. Él da el ejemplo de lo que debe de ser tomar la batuta. Regreso a ese ejemplo que fue Vicente Fox en el año 2000. Yo hace unos meses, recordará, presidente, me fui a platicar con usted allá a Guanajuato para ver qué es lo que había llevado ese arrojo que llevó a este liderazgo extraordinario que le dio el triunfo a la alternancia. Bueno, pues se tiene que lograr eso y lograr que haya un mecanismo de selección de ese líder o lideresa, y espero que para el 30 sí haya condiciones de una coalición opositora amplia. Esas son las 7 cosas que yo veo como los quehaceres ciudadanos para el 27 y para el 30. Y les agradezco mucho su atención y vuelvo a felicitar a Alma de México y Vértice como constructores de lo que tenemos que hacer en los meses y los años próximos para salvar república, libertades, democracia y derechos. Gracias. Ok, muchas gracias, querido Claudio. Y disculpen a todas y todos, pero bueno, ya estos activistas del oficialismo se nos andan queriendo colar, pero tenemos a 3 personas tapando estos duendes que salen. Muchas gracias, Adela, por el comentario y gracias a todos por la paciencia. Gracias, Claudio. Nos pasamos un poquito, Claudio, entonces me permito sugerir si puedo presentar de una vez a Federico para aprovechar su comentario y luego abrimos a las preguntas de ambos. Es que ya se nos pasó un poco el tiempo para poder compensar. Entonces,
Si les parece, vamos a pasar a eso. Pues, estimado Federico, todos conocemos, también voy a abreviar, pues porque también todos conocemos a Federico, como dije, el presidente de la Fundación Este País, un dedicado a la investigación científica del análisis y las encuestas en nuestro México, y bueno, ahora también una activista dentro de Alma de México, que con mucho gusto ha aceptado también compartir con nosotros algunas de sus principales reflexiones. Sin más y aprovechando el tiempo, querido Federico, si pudieras comentar, por favor, bienvenido a este foro que, como hemos comentado, es de la participación ciudadana y las instituciones fuertes en nuestro país. Adelante, don Federico, por favor. No, pues antes que nada agradecerle al presidente Fox, la verdad, la energía de convocar exitosamente, porque esto en sí ya es un éxito. Hemos tenido otras reuniones de trabajo y hay una serie de materiales que están a su disposición. De hecho, traía algunas láminas, pero me las voy a brincar porque las láminas hablan por sí mismas, que es lo que ya Claudio lo dijo. Con Claudio me ocurre algo muy curioso, porque, como decía Cortázar, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos, ¿no? Te puta, no serví para nada, sí. No nos vemos, pero siempre hemos andado ahí en paralelo cuando se creó Mexicano contra la Corrupción y la Impunidad, que estuvimos discutiendo la palabra. Me da mucho gusto que Cortázar haga de las suyas y estemos aquí en este frente. A ver, yo les diría pros y contras. Creo que hay un objetivo que nos tenemos que plantear, que es lograr que en el 27 la mayoría en la Cámara de Diputados no esté en manos de Morena. Y tenemos el tiempo y tenemos los mecanismos para hacerlo. ¿Por qué? Porque empieza a haber señales de agotamiento, como lo decía Claudio, y señales graves, diría yo, de deterioro económico en la población, aunque ustedes no lo crean. Debo de comenzar esa charla, no la preparé, pero tenemos muchísima información de cómo el discurso de la mañanera hizo un daño brutal en la cultura política de los mexicanos. O sea, todos esos valores que habíamos venido lentamente asentando en la sociedad mexicana, el respeto interpersonal, el respeto a la legalidad, etcétera, los barrió la mañanera con el pañuelito blanco, los barrió la mañanera con afirmaciones que son verdaderamente abrazos no balazos, y tuvo un impacto. Entonces tenemos que estar conscientes de que eso ocurrió. Les doy un dato que hicimos una encuesta con la Universidad de Vanderbilt, en donde el 52% de la población en México nos dice que estaría de acuerdo con un autogolpe de Estado del presidente. Esto es inaudito. ¿Tenemos que luchar contra eso? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Pero parte del asunto, como decía Claudio, es sacarnos de la mente una serie de esquemas que nos llevarían a derrotarnos de entrada. Perdón, lo que ocurrió en el 24 no fue una aplanadora. Perdón, revisen los porcentajes, y la verdad es que fue un éxito. Para una actividad que surgió de manera muy espontánea y de manera muy libre, el tener el 46-54 es un logro, y estuvimos muy cerca. Si hubiera habido más tiempo, ahí están las tendencias, se hubiera logrado una victoria. Pero ahora necesitamos cambiar la narrativa, y lo que estamos haciendo desde este país es precisamente poner una serie de elementos que nos puedan facilitar el triunfo en el 27. Este no es momento de defensa de partidos, yo tampoco pertenezco a ningún partido político, me siento muy bien del lado ciudadano, y creo que es momento de, con las animadversiones que nos puedan generar ciertas personas y las simpatías de otras, decir, primero está México y cómo podemos rescatar el legislativo en la Cámara Baja en el 2027. Y sí se puede. Hay un estudio de un suizo que estuvo en México, en el Colegio de México, se los voy a mandar, en donde las gráficas son evidentes. Si ustedes se van a los distritos federales, el país está guinda, pero si se pasan a los distritos locales, se van a encontrar un país dividido en 6 colores. Este señor hace 2 años nos dijo PT y Verde van a tener que pelear sus espacios frente a Morena, porque van a tener más presencia que la propia Morena en ciertas cuestiones. Pues, ¿qué es lo que hemos venido trabajando?
hemos venido trabajando lo que yo llamo la estrategia de Don Facundo. Y esto tiene un origen muy curioso en el estado de Veracruz, en un municipio hace 20 años. PRI, PAN y PRD postularon candidatos muy malos y los panistas, priistas y PRDistas dijeron son de verdad inaceptables, estas cosas yo no voy a votar por ninguno de ellos. Y entonces fueron a ver a yo le llamo Don Facundo, que seguramente era dueño de una mercería, ¿no? Y que le dijeron, oiga, Don Facundo, ¿y usted qué piensa? No, pues yo tampoco voy a votar. Y dijeron, pero podemos usar su nombre porque usted sí ganaría. El resultado, lo comentaba yo con Lorenzo Córdoba, el resultado fue realmente inaudito. Don Facundo se llevó 3 veces más votos que los 3 partidos políticos juntos. Entonces, el potencial está ahí. Por supuesto, no fue presidente municipal porque no se había inscrito en el IFE en aquel entonces y no reunía todo el papeleo que se necesitaba para ser candidato oficial. Pero nosotros hemos venido trabajando sobre Don Facundo, y Don Facundo tiene base científica, no es una locura. Lo hicimos ya con un banco, con Bancomer. Cuando ustedes preguntan, cuando se dieron aquella serie de asaltos, ¿se acuerdan? Muy sistemáticos en las sucursales, en donde salían los que sacaban efectivo y los asaltaban. Nos pidió el director de Bancomer que hiciéramos un estudio y se pone una urna, se llama antropología corporativa, se pone una hornita y pregunta a uno quién cree usted que es el mejor trabajador de la sucursal, quién cree usted que es el peor trabajador de la sucursal, quién cree usted que podría estar en connivencia con el crimen, y la dispersión es nula. Todo el mundo sabe. Lo mismo hicimos después para Diego Valadez cuando estaba en la Procuraduría General de la República con los ministerios públicos. Es decir, la comunidad sabe quiénes son gente aceptable, quiénes son gente en la que se puede confiar y quiénes no son confiables. Hemos seguido avanzando en esto. Edmundo Berumen estuvo en una reunión con nosotros y el presidente Fox hace algunas semanas. Él, por sus pistolas, se aventó la primera circunscripción, él la pagó con inteligencia artificial y tenemos ya los 450 nombres de los más aceptados en esas, bueno, son 5 entidades, 4 entidades. Ese mismo ejercicio lo queremos repetir en toda la República para tener los que ya tienen un apoyo básico. Curiosamente, contra mis imaginarías, Don Facundo es un individuo que ha participado en política y no es un individuo ajeno a la política, sino que al contrario quiere participar en política. Muchas veces bloqueado por su propio partido y muchas veces también, digamos, decepcionado por estar en el rincón sin poder actuar. ¿Cómo sería? Lo decía Claudio, pues es una estrategia en donde no vas a ganar, voto útil, bájate o apoya al otro. Y en ese convencimiento en el que estamos trabajando, reuniones con las cúpulas partidarias, muy fácil con Somos México, y digo muy fácil porque realmente tiene cuadros de primera, no sé si Edmundo ande por ahí, pero tiene cuadros de primera, ex consejeros electorales que aportan muchísimo en las reuniones. Con ellos ha sido muy sencillo el llegar a un acuerdo, y la información, insisto, la genera la fundación de este país y es para quien la quiera usar. Las reuniones con la cúpula panista, mañana hay otra, un poco más difícil en tanto que en algún momento se ofreció el 50% de las candidaturas y eso es algo que tenemos que amarrar, y difícil tanto que la decisión pareciera muy evidente, pero es que no son distritos los que tenemos que perseguir, sino son municipios. Pros y contras. Es mucho más fácil hacer los estudios en los municipios. Ustedes pueden perder un distrito en Oaxaca, pero no pueden perder León. No se me explique. Ese sí no lo pueden perder. Entonces no nos podemos equivocar en una serie de municipios que ya tenemos identificados, evidentemente, en donde queremos que haya un candidato de donde venga que pueda ganar a la oposición. Si ganamos eso, entre 240 y 260 municipios, se va a la Cámara para el otro lado. Entonces hemos venido trabajando en esto intensamente porque
pues ustedes comprenderán que, por ejemplo, tratar de juntar a un grupo de priistas que acepten, que tengan, digamos, la disposición de hablar de este tipo de cosas, pues no va a salir de la boca de su presidente. Entonces hemos tenido que armar toda una estrategia para reunir priistas. ¿Por qué? Porque en el estudio queda clarísimo que todavía hay zonas de priismo muy, muy fuertes. No muchas, pero sí son pocas, pero muy sensibles, muy arraigadas. Don Facundo, ¿qué es lo que pretende? Don Facundo pretende precisamente buscar la convergencia. Decía Claudio que ve difícil ahorita esa convergencia. Si se plantea una estrategia de mutuo beneficio, yo creo que sí lo podemos lograr. Creo que tenemos mucho que recordar de la Marea Roja y de todo lo que Marea Rosa y todo lo que se logró en esa movilización y de cómo nos descubrimos ciudadanos por arriba de las diferencias partidarias y de las diferencias ideológicas que pueda haber. Si se lograra eso, imagínense ustedes lo que sería la primera negociación del presupuesto para el 28, en donde podríamos revisar los programas sociales, se podrían revisar las asignaciones, como decías, de Jesús Ramírez. Desaparece en el INAI por 1,000 millones y el otro trae 27,000 millones para usarlos como le venga en gana, ¿no? Entonces, o quieren reducir ahora los gastos del INE, de las pocas instituciones que estaban plenamente acreditadas. El pretexto son los dineros. Ustedes se imaginan, Petróleos Mexicanos perdió el año pasado más de 500,000 millones de pesos. ¿Sí? Desaparecieron al INAI por 1,000. Y lo que quieren sacar al INE son 30 y tantos mil. Las prioridades son otras, no queda claro ni siquiera que la prioridad sea económica. Entonces yo les dejo las gráficas ahí, les dejo la posibilidad de estar en contacto y de que lo piensen y de que vayan pensando en su don Facundo, y convencer a las dirigencias partidarias, Claudio, de nuevo, de que esto es imprescindible. Si lográramos esa mayoría en la Cámara de Diputados, comenzaría la recuperación, como dice Diego Valadez, mínima de la institucionalidad de nuestro país. Y eso nos permitiría volver a recuperar crecimiento, porque la falta de crecimiento en México, ahí están los datos, se debe en muy buena medida a lo que hicieron con el Poder Judicial. Sí, los aranceles de Trump, la incertidumbre internacional, pero por ahí traigo aquí están los CEOs, dice 4 de cada 10 CEOs reducen planes para invertir en México, ¿no? Ahí están. Están echando para atrás la inversión privada se ha caído brutalmente. La inversión, no nos vayamos con los periódicos que nos ponen inversión extranjera directa, en límites y en récord. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera directa depende de los flujos, depende de la colocación, de las tasas de interés, depende del precio del dólar, depende de muchas cosas. Y podemos ser campeones en inversión extranjera directa porque la moneda desde hace tiempo, nuestra moneda, está bien colocada en el mercado, pero eso no nos va a dar crecimiento. Si ustedes revisan la inversión, y ahí están las gráficas que les voy a dejar, la inversión fija bruta, es decir, la del que llega, compra un terreno, trae una idea, ya estudió el mercado, compra un terreno, levanta una nave, prepara al personal y empieza a producir porque va a estar 20 años en el país, bueno, esa se desplomó y va para abajo. Entonces, crecimiento, no va a haber crecimiento. Y les digo dos pistas en las que estamos investigando. La primera es la movilidad. Es algo que a mí en lo personal me llega muy, muy de cerca. Mi bisabuelo fue un migrante que llegó al final del siglo XIX por pobre, a Tuxpan, Veracruz. No sabía leer, no sabía firmar, firmaba con una X, tuvo una buena idea y puso unas barcazas para bajar la mercancía porque no había puerto en Tuxpan. Tuvo 3 hijas, de esas 3 hijas una se casó con otro inmigrante, y también por pobre, que llegó a México a principios durante la Revolución. Y mi padre salió de Tuxpan, Veracruz, nació en 21, nació en una casa en donde no había un solo libro, no había secundaria. Salió de ahí, se fue a estudiar la secundaria a Tampico, terminó la secundaria en Tampico y se fue, pues nada menos con la familia Nava Calvillo a San Luis Potosí a estudiar en el instituto famoso, este famoso instituto que hay ahí en la entidad, y de ahí a la facultad. Y cuando le habló a su madre para decirle que le habían dado
mención honorífica, su madre le preguntó, ¿y eso es bueno o malo? ¿Sí? Entonces yo creo en la movilidad, yo sí creo en la movilidad. Y la movilidad es la posibilidad en libertad de tener no solo más ingresos, sí, los ingresos son importantes, no, opciones de vida distintas, que nos permitan tener una realización personal diferente. Si queremos ser artistas, podemos ser artistas, si no, no queremos, no. Si queremos ser profesionistas, no. Bueno, los datos que van a ver ustedes nos muestran la caída brutal, la movilidad, la deserción escolar que está galopando, o sea, en educación el otro día con José Narro, precisamente, platicando de esto, decíamos, pues, es impresionante la deserción, ya que teníamos cobertura en primaria, el 100%, en secundaria casi, en preparatoria iba creciendo, y de pronto, el año pasado hubo 1 millón de estudiantes que dejaron las escuelas, en distintos niveles. Con lo cual se están condenando a tener bajos ingresos y bajos, digamos, rendimientos, que se manifiesta en la productividad que ven picada. Si no hacemos de nuestro país un país productivo, que compita en este mundo tan competitivo, si no logramos que las familias logren retener a sus hijos en las escuelas, pues el futuro no será nada próspero y será cada vez menos libre, porque la ignorancia trae pérdida de libertad. Yo hoy la dejaría, vamos a preguntas y respuestas, creo que no me comí el tiempo, y los felicito de veras por este esfuerzo. Muchísimas gracias, querido Federico. Gracias también a Claudio. Extraordinarias las dos, muy complementarias. Quisiera preguntar entonces a todas las personas que quieran hacer uso de voz, pueden escribir la pregunta en el chat o pueden levantar la mano. Y vamos directo al grano. Aquí está Adela Carretero ya levantando la mano. Solo les suplico, para aprovechar el tiempo de todos y además porque se nos retrasado un poco el tiempo con tanto bombardeo oficial, pero es que se ve que les está doliendo. Así que muchísimas gracias, brevedad y conciso. Encantado de tenerte aquí, Adela, por favor. Adela. Gracias, Gerardo. Muchas gracias y qué gusto volverte a ver, Claudio, Federico. Bueno, creo que está de más decirles lo mucho que los admiro, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que después de lo que hemos pasado, ya el duelo ya debe de haber estado superado, ya estamos en otra etapa y qué bueno que estamos encontrando el entusiasmo. ¿Cuáles, digo, ya, de alguna manera ya dijeron cuáles serían los errores que vimos en las elecciones pasadas? Y creo que algo que es muy importante es encontrar o entender cuáles son las motivaciones del nuevo votante, es decir, el votante que está por cumplir 18, el votante decepcionado, porque debe de haber muchos, y el votante apático, porque si le sabemos llegar a esas tres, creo que tenemos ya ahí un nicho que podemos recuperar. Y la otra es cómo hacer estas campañas de guardianes de elecciones, ¿no? Pero creo que los guardianes de elecciones no deben de ser en el momento, sino hay que prepararnos desde ya para que ya esto sea como una especie de cultura. Sí o sí, todo ciudadano que es de oposición partidista o ciudadano, tenemos que ser guardianes de las elecciones, ¿no? Yo creo que también algo que nos está ayudando es que así como rápido llegó Morena, se están metiendo unos autogoles que espero que así de rápido vuelva a caer. Yo quiero vivir ese entusiasmo que vivimos en las elecciones con Fox y en las elecciones también con Felipe Calderón. Gracias. Muy amable. Por favor, brevedad, si les parece, Federico y Claudio, hacemos 3 preguntas para que ustedes puedan sobre ellas. Mariana, adelante, por favor, trata de ser breve y concisa para aprovechar el tiempo de todos. Adelante. Gracias, buenas noches. Primero que nada, gracias por la invitación. Segundo, y creo que es el punto medular para poder combatir esto, yo lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Mientras no combatamos el profundo adoctrinamiento que hay, no solo en los niños, porque ya sé que me identifican por lo que hago con los libros de texto y eso, no. Les juro que tengo las evidencias para demostrarles que el adoctrinamiento está yendo más allá hacia las familias. Obviamente redes sociales y obviamente esto, el mensaje no va a permear. Se los prometo que no va a permear. Ustedes no tienen idea de los casos que tenemos en el observatorio
de lo que están generando en las familias. Entonces, el paso número 1 es combatir esta contranarrativa. Eso es todo y creo que es el paso 1, porque de nada nos sirve tener los mejores líderes y el mejor movimiento si no combatimos todo este adoctrinamiento profundo que se está haciendo. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Hay alguien que tiene levantada la mano y se llama Fall Out. No voy a darle la palabra porque así lo había platicado en el chat hasta que le pongas el nombre, por favor. No queremos después de tanto bombardeo arriesgar nada. Te suplico le pongas tu nombre. Alberto Cifuentes, por favor, adelante con tu pregunta. Tienes cerrada la boca, Alberto. El micrófono. El micrófono. Ahí me escucho. Adelante, Gracias, adelante. Gerardo. Buenas noches a todos. Un comentario. Yo, junto con Edmundo y muchos más, participamos en la creación de Somos México. Y me da esta idea cuando escucho gente como Federico, al propio Claudio, que hablan de como si quien no toma partido tiene un estatus superior a los que tomamos partido. Yo creo que hay que analizar ahí, no hay categorías como superiores o inferiores, pues necesitamos a los ciudadanos también en los partidos. Y aquí estamos tratando de hacer la diferencia. Y me gusta también el comentario que hace Federico, y porque creo que tiene que ver también con esto, de cuando dice de estos Facundo, que muchos Facundos son gente que ya está en los partidos. Así es. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy claros y no dejar así como ese, si está en un partido es menos libre, menos objetivo que el que no está. Nomás. Y con eso termino. Gracias. De acuerdo, Alberto, muchas gracias. Vamos a darle también en esta primera ronda, a Edmundo Jacobo, a quien además vale felicitar porque ellos abrieron un Consejo Nacional Ciudadano, dándole un ejemplo a todos los otros partidos de ciudadanía. Ahora el reto es que escuchen a todos esos prominentes ciudadanos, pero el primer paso está dado. Todo lo más está más normal, pero eso es una cosa extraordinaria. Así que adelante, querido Edmundo, qué bueno que estás aquí. Por favor, coméntanos. Muchas gracias, Gerardo, y gracias al presidente Fox por la iniciativa. Y qué placer escuchar a Federico y a Claudio, la verdad, con sus exposiciones. Muy sencillo, coincido con Federico en que tenemos que tener una meta muy clara. Yo diría, lo más que la meta es el 30, pasando por el 27. Así es. Sí, el 27 tiene que ser el freno para quitarle, sin ningún pretexto de ningún tribunal, la sobrerepresentación que tiene el bloque dominante en este momento. Y creo que sí hay muchas posibilidades siempre y cuando se haga una coalición distinta a la del 24, en el sentido que creo que la del 24 una coalición más bien pragmática, que corrieron 4 campañas distintas y ahora tenemos que caminar hacia una sola campaña, uniendo lo más posible a las organizaciones de la sociedad civil. Y ni modo, los partidos políticos, yo la primera vez que estoy en uno, no tienen el mejor de los prestigios, pero es el vehículo institucional para reconstruir la democracia, y hay que utilizar y exigirles, como bien decía Claudio, a los partidos políticos que la oposición está pasmada y lejos de los retos que estamos teniendo. Y un primer reto antes del 27 es la actual reforma electoral, que todavía no terminamos de conocer, aunque la conocemos desde el plan A de López Obrador, con muchas de las características que tiene y el aspecto regresivo que esta podría tener. Me gustaría mucho su opinión al respecto de estos 3 momentos: reforma electoral, 27 y el 30. Gracias y felicidades de vuelta. Muchas gracias, Edmundo. Coincidiendo con todo lo que acaba de decir en la felicitación a Claudio y a Federico, ¿cuál de los dos quisiera empezar? Vamos por orden de edad, pues quién sabe cuál de los dos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál? No, entonces me toca a mí. Adelante, querido Federico, adelante. A ver, paso a paso. Adela, hablar. Hicimos un estudio sobre la espiral del silencio en el 94 y lo que nos encontramos fue que los mexicanos, por un ambiente de opresión, no querían hablar de política. No querían de hablar política. Ya no digas en la calle, ya no digas entre los compañeros de trabajo. No querían hablar de política en la familia. Eso es gravísimo. El estudio a nosotros nos dejó impactados porque los niveles son muy altos. Entonces,
¿Por qué te digo esto? Porque tú dices, el entusiasmo tiene que salir de los hogares, tiene que salir de la discusión en donde pues a veces convences y a veces no. Pero si tú piensas que tu yerno es morenista y no vas a hablar de política en la casa, ya perdiste. Tienes que confrontar, darle a la política la dimensión que debe de tener, el respeto con el que nos debemos de dirigir, pero confrontar y decir, oye, perdóname, los programas sociales lo que están haciendo, en un sentido perverso, están provocando la deserción escolar. No, que no es aguantarse, amarrarse el hígado y seguir hablando de política en todas partes. Eso me parece a mí clave en el asunto. Después, Mariana, el adoctrinamiento, estoy totalmente de acuerdo contigo, y por desgracia, el control sobre las redes sociales, los bots y también sobre ciertos periodistas o pseudoperiodistas, más sumado a la represión en contra de periodistas, como lo que estamos viendo en Campeche y en muchas partes, pero en Campeche y en Veracruz particularmente, hace que la gente deje de oír alternativas. Y entonces vas cayendo en el adoctrinamiento porque es lo único que escuchas. Si te pones a revisar, Emilio Álvarez y casi yo traemos una lista de cuántas personas de medios nacionales han sufrido alguna merma en su espacio. Vamos alrededor de 60. Que Adriana Pérez Cañedo, qué gusto que la hayan invitado al mundo, ¿eh? Es una mujer de primera. Ah, pues la desaparecieron. Nuestro querido amigo Leonardo Curcio, le quitaron la hora gancho. Y así te podría estar toda la lista de las personas que les han quitado el espacio o las han desaparecido de plano. ¿Por qué? Porque los medios pues están muy agarrados. Alberto, no es una cuestión de inferioridad o superioridad, yo te diría, Gandhi decía que la única fortaleza proviene de reconocer las limitaciones. Yo sería un pésimo militante, no sirvo para eso, sirvo para otras cosas. Y además debo decirte algo, sirvo para otras cosas sin ninguna restricción que al presidente Fox le consta. Uno cuando es analista político se convierte sin quererlo en asesor áulico de los presidentes o de los gobernadores o de quien se deje, ¿sí? Entonces tú llegas, ¿y por qué no le hacen así? Puede ser verde, azul, amarillo, y tú lanzas lo que piensas que puede ser mejor para el país. Al presidente Fox yo le he reconocido públicamente que llegamos con un folletito cuando creamos Transparencia Mexicana, hace 20 y tantos años, y lo vio y me dijo, ¿qué es esto? Ley de acceso a la información. Entonces le dije, bueno, ¿cómo se lo digo? Pues follow the money. Entonces, de dinero público, el ciudadano debe de poder meter sus narices. Está en la Constitución desde 1977 y está en la Constitución sueca desde 1776. Yo jamás me imaginé, se lo dio a alguien que fue Eduardo Sojo, después me enteré que era Eduardo, no lo conocía, y 2 años después teníamos la ley federal y teníamos el mandato para la creación de los institutos locales. Entonces, ¿por qué digo que pues es una acción de vocación, mano? Creo que sirvo más haciendo eso que militando. Soy pésimo para asistir a reuniones, cenas, comidas, mítines. No es lo mío. ¿Qué quieres que te diga? Esa es la verdad. Y al mundo, de nuevo, felicidades por los logros que han tenido. Ay, qué trabajo me consta, les ha costado, pero creo que todo pinta bien, y el consejo que integraron es, como le puse a Guadalupe hoy en la mañana o ayer, es inédito. Por las condiciones de libertad que nos dan a los consejeros. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Federico, muy amable. Don Claudio X, ¿quisieras hacer algunos comentarios sobre estas 4 comentarios y preguntas, Claudio? ¿Estás por ahí? Sí, muy rápido, querido Gerardo. Adela, felicidades por todo tu activismo, me consta. Muchas gracias. Por supuesto, tenemos que aprender de los errores que se cometieron, la motivación de los votantes, estoy de acuerdo. Creo que nos movemos en un contexto un poco distinto ahora de lo que nos movimos en el 21 y el 24, Adela, con un mucho mayor desgaste en el gobierno. Y déjame saludar a tu padre, que veo que está ahí contigo. Estamos, es que me sacaron
sin querer me sacaron de la línea y rápido corrí. Muy bien, pues me da mucho gusto saludarlo, señor. Y en ese sentido, estamos en un contexto, decía que desde el verano pasado estamos muy pegados a las redes por este esfuerzo que les comentaba en redes sociales, del desgaste que está sufriendo el gobierno y las figuras de Andrés Manuel López Obrador y ahora ya también de Claudia Sheinbaum. Los ciclos luego son difíciles de entenderlos, igual y Federico nos puede ayudar más en eso con la perspectiva que él tiene, pero hay momentos en donde es muy difícil combatir inclusive a un régimen con tan pobres resultados y con tanto abuso, con tanta ineptitud, con tanta corrupción. Nunca ha habido tanta corrupción como la que hay ahora, ni nunca ha sido tan descarada la corrupción. Pero eso se lleva tiempo para que lo vean. Muchos de los que estamos reunidos aquí estamos hiperpolitizados, superinformados, pero no es el caso de millones y millones de mexicanos. A ellos les va cayendo los mismos 20, por así decirlo, que a nosotros, pero se lleva más tiempo que les caigan, porque no están en el ciclo noticioso como estamos nosotros. Y ahora sí ya está haciendo estragos. Yo creo que en alguna manera esta reforma electoral responde a que ellos ven en sus encuestas y en sus estudios que tiene un voto de castigo importante y se quieren amarrar al poder a como dé lugar. Entonces, hay ese distingo con el ciclo anterior, pero sí hay que entender de los errores que cometimos en el ciclo anterior para evitarlos. Por ahí leía que una derrota deja de serlo si aprendes de la derrota para tener victorias futuras, ¿no? Mariana, muy preocupante lo que comentas del adoctrinamiento, no nada más escolar, sino familiar. Ya comentaba Federico lo nocivo que han sido las mañaneras para la cultura política nacional. Yo ahí te comentaría que esto no nada más va a ser una batalla electoral, es una batalla cultural. Así es. Es una batalla cultural entre la libertad, el control, entre la democracia y el autoritarismo. Es más amplio que un tema del 27 y el 30, y tenemos que dar esa batalla cultural. Lo estamos intentando con el esfuerzo de redes que les comentaba, porque es muy importante aquí algo considerar para los ciudadanos y para los partidos, para ambos. Y yo hago el distingo entre la bahía y el mar. Aquí, amigos, estamos platicando con puras gentes en la bahía, no estamos platicando con el mar. Tenemos que platicar con el mar. Pocos agentes pueden platicar con el mar. Con el mar me refiero con una amplitud mucho mayor de personas en nuestro país. Las redes son un instrumento extraordinario para poder hablar con el mar, pero hay que aprender a utilizar esas redes y a generar ecosistemas de comunicación con mensajes que le lleguen a distintos grupos poblacionales, como lo han hecho ellos. Ellos empezaron desde el 2011, 2012, con su esfuerzo de redes. Y luego, llegando al gobierno, pues le han metido miles de millones de pesos a esos esfuerzos. Llegan al mar, ellos sí llegan al mar. Y yo escucho muchos análisis sesudos, correctos, razonables, de sentido común, etcétera, etcétera, que no llegan al mar, que se quedan en la bahía. Entonces, hay que aprender a llegar al mar. Los partidos, a través de las redes y de bajo territorial, y los ciudadanos también, pero sobre todo a través de las redes, porque nosotros no tenemos estructuras territoriales como las que han construido los partidos. Pero bueno, es una batalla cultural, Mariana. Alberto, no, nada de superioridad, inferioridad entre ciudadanos y miembros de partidos políticos. Es una decisión personalísima. Es nada más. Mi colaboración con el Frente Cívico Nacional, más estrecha a lo largo de los últimos 4 años, no pudo haber sido. Y mi amistad con Lupe, con Fernando, con Amado, con Edmundo, etcétera, es certera y los admiro a todos ellos, como admiro el esfuerzo de Somos MX, y como admiro a otras personas en el PAN,
y en el PRI y en MC, ¿sí? Y algunos no tanto, igual que en la ciudadanía. Es nada más una elección de, ¿quieres jugar de delantero, de medio, de defensa, de portero? Y mi decisión desde hace mucho tiempo, yo trabajé en la administración del presidente Zedillo los 6 años, y fue extraordinario y fue muy enriquecedor, pero ahí decidí que ese no era mi camino, que mi camino era la filantropía y el activismo social, y entonces me fui por ese camino, pero es una decisión personal en donde no hay de más y de menos. Y por otro lado, he impulsado mucho, Alberto, mucho, el acercamiento entre la ciudadanía y los partidos políticos. Porque te voy a decir en qué creo, en la necesidad de politizar a los ciudadanos y de ciudadanizar a los partidos. El encuentro de un partido ciudadanizado y de un ciudadano politizado es un lugar en donde se puede servir mejor el bien común. Pero creo que sin una ciudadanía propositiva, demandante, muy exigente, no va a haber mejores partidos y no va a haber mejor gobierno. También creo eso. Entonces yo he elegido la ruta ciudadana, pero estoy plenamente consciente de la necesidad de los partidos y me da mucho gusto que Somos MX sea una nueva alternativa. Edmundo, con el agradecimiento por la ayuda que nos brindaste con lo de Iniciativa Ciudadana y con la felicitación por lo que han avanzado en Somos MX, y lo he platicado mucho con Lupe, va a haber que trabajar por un movimiento de unidad democrática entre una ciudadanía organizada y los partidos políticos de oposición. Y eso muchas veces lo podemos empujar más desde la ciudadanía que desde los partidos. Ese fue el caso en el ciclo anterior. La unidad partidista se dio a propuesta y mediación y conciliación ciudadana y presión ciudadana. Entonces, hay un constante encuentro entre los partidos y los ciudadanos, pero tenemos que ir construyendo para el 30 un movimiento de unidad democrática. Esa es mi idea y creo que Lupe está en esa misma lógica y es lo que comentaría para ya no excederme de más. Muchas gracias, querido Claudio. Y vamos, si gustan, empezando a irnos hacia el cierre. Tenemos precisamente 3 preguntas. Don Gregorio Viramontes primero, luego Beatriz Vázquez, no veo el nombre exactamente del tercero, y luego don Jaime Carretero. Adelante, por favor, don Gregorio, tratando de ser breve para aprovechar los últimos minutos lo más posible. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Además del gusto de escuchar a los ponentes, a Federico, a Claudio, saludarlos a todos. Yo creo que parte de lo que debemos de hacer ya es empezar a construir propuestas. En de cómo vamos al mar, cómo nos metemos en ese océano, es cómo logramos la comunicación. Creo que algo que ha faltado es construir propuestas que puedan contrastar con lo que está haciendo el gobierno. Es decir, si nos gusta o no, tenemos que ofrecerles más de lo que le está dando el gobierno. Y hay formas inteligentes de hacerlo, y necesitamos construirla junto con los partidos. O sea, llegar diciéndole solamente, está mal esto, no va a servir. Ya lo vimos. Y la encuesta que nos acaba de decir Federico de Sinaloa, Claudio, donde puede ganar nuevamente, con lo que está pasando, nos deja clarísimo. Necesitamos llegar con propuestas nuevas. Y tenemos también otras causas que tenemos que agarrar. Los campesinos están sueltos, están abandonados. Necesitamos construir propuestas que tengan sentido para que esa parte del sector de la sociedad, que significa el medio rural, puedan entendernos, escucharnos. Están abandonados, están listos para escuchar propuestas que los rescaten, que les den sentido a su trabajo y que vuelvan a respetar lo que significa ser un campesino en México. Muchas gracias por el espacio. Una felicitación. Gracias. Muchas gracias, don Gregorio. ¿Puedes decir tu nombre, por favor? Alguien que dice nuestra proeza. Estoy viendo la cara, pero... Sí, perdón, es que no pude cambiar mi nombre. Soy Jorge Cajiga de Naucalpan, Estado de México. Adelante, Jorge, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues mi interés es despertar la participación ciudadana. Hemos luchado en la asociación durante 40 años. ¿Qué hay que hacer? Ya trabajamos con Somos MX, ya trabajamos con la Marea Rosa, pero no es
nada más el salir a las calles, tenemos que tener una actividad diaria. ¿Qué nos recomiendan para que las asociaciones civiles nos fortalezcamos y podamos estar participativamente todos los días haciendo algo por México? Muchas gracias, Jorge. Me parece que una pregunta que representa muchas organizaciones de la sociedad civil en el país. Betty, por favor, Beatriz Vázquez. Gracias, Gerardo. Buenas noches para todos, don Claudio, don Federico. Gracias. Dos preguntas muy concretas, que parecieran ser muy parecidas, pero no lo son. ¿Qué pesa más hoy? ¿Un perfil ciudadano puro o un político con estructura, pero buena fama? Y la otra, también muy concreta, ¿bastaría con tener un candidato querido, por lo que escuché, estaban comentando el ponente, uno de los ponentes, si no se tiene una estructura de defensa del voto el día de la elección? ¿Basta con eso, con tener un candidato querido? Pero yo creo que es muy importante la estructura de la defensa del voto el día de la elección. Yo fui presidenta de casilla y de verdad que vi que los partidos de oposición estuvieron al inicio, pero después ya no estuvieron. Estuvimos prácticamente solos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty, muy amable. Don Jaime, le encargamos la última pregunta, porfa, breve y concisa para poder ir. Recuerden que después de esta respuesta de Federico y Claudio, todavía tenemos unos minutitos de un mensaje de Alma de México. Así que adelante, don Jaime. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto, fuerte y claro. Yo me adhiero a lo que dice Gregorio, no solo para los campesinos, sino para todos aquellos mexicanos que no tienen un celular, que no tienen una radio, que no tienen un periódico, que no tienen un liderazgo que los anime. No les llega al 70-80% de la población mexicana mensajes de este nivel y de un nivel inclusive más elemental. No les llega. La forma de hacerles llegar será cuestión de investigar. Pero me siento muy agradecido por el liderazgo que se está estableciendo, porque hay que lograr un liderazgo único que sume talentos, que sume capacidades, que sume entusiasmo y que sume la necesidad de hacer llegar a todo el nivel de mexicanos limitados tecnológicamente de las mejores ideas que podamos tener en beneficio. Muchísimas gracias, don Jaime. Superpunto, muchas gracias, muy amable, don Jaime. Y pasamos entonces brevemente, rápidamente, Federico y Claudio. Ahora empezamos con Claudio, si les parece. Adelante, por favor, Claudio, tratando de ser breve. Vamos. Gracias, querido Gerardo. Don Gregorio, totalmente de acuerdo. Mencioné que los partidos y la ciudadanía no podemos ser nada más oposición, tenemos que ser opción. Una cosa que hizo la Marea Rosa Unidos, que era el promotor de la Marea Rosa, que no recibió suficiente atención, es que en marzo del 2023, Gregorio, Unidos presentó, después de amplísimas consultas públicas y mucho trabajo con expertos, una propuesta centrada en torno a los conceptos de libertad e igualdad de oportunidades, una propuesta que yo creo que está entre las más completas que se presentaron o la más completa que se presentó para el ciclo electoral del 2020 y con puros expertos, pero también con resonancia pública. Ahí está para recoger muchas propuestas muy valiosas. Nos dimos cuenta que no se trataba nada más, don Gregorio, de las propuestas. La narrativa, que tiene que ver más con lo emocional, es más importante para muchas personas que a veces las propuestas. Entonces tiene que ser una combinación de narrativa y propuesta. Por eso sugería yo el México que puede y debe ser, es decir, el águila que vuela versus el México que se arrastra, que es el que nos ofrece Morena, un México dependiente. Entonces, hay que trabajar elementos de narrativa y de propuesta. No puedo estar más de acuerdo. Jorge, la participación ciudadana diaria es el dilema
último que enfrentamos todas las organizaciones de la sociedad civil, porque nos podemos organizar en torno a una marea del INE no se toca, o nos podemos organizar para ir a respaldar a la Suprema Corte de Justicia para que echen para atrás el plan inconstitucional de Morena, y nos podemos organizar para las causas de mujeres y para el mundial y para esto, pero el trabajo de todos los días. Yo creo que hay un tema clave y lo vinculo con lo de Beatriz, es todo lo que tiene que ver con la promoción del voto y con el cuidado, la protección del voto, la defensa del voto. Me parece que esa es una tarea que no nos hemos tomado lo suficientemente en serio y que requiere de capacitación y que requiere de trabajo permanente, ¿no? El capacitarnos para ser promotores y defensores del voto. Más allá de que cuando hay marcha, pues vamos a la marcha, y cuando hay documentos que repartir o iniciativas ciudadanas que firmar, etcétera, etcétera, pues le entramos. Pero esas son más eventuales. Creo que este trabajo, yo le he sugerido a Gerardo y me permito hacerlo con el presidente, que este gran esfuerzo que están lanzando se centre mucho en eso, en la promoción y la defensa del voto. Se me ocurren pocas cosas más ciudadanas que hacer que promover y defender el voto, ¿no? Además de muchas otras tareas, pero es un tema al que hay que ponderar más y darle una respuesta más completa que la que yo te estoy dando en este momento. Jorge, te la debo, pero creo que va por ahí. De lo de Beatriz, perfil ciudadano o político con historia y fama, yo creo que depende mucho. Ahora sí que tendríamos que ver las caras de ellas o ellos, literalmente, para ver qué pudiera jalar más. Hay ahorita un cierto estigma en contra de los partidos. No es algo que yo comparto, no creo que los partidos son mejores que los ciudadanos o los ciudadanos mejores que los partidos, francamente no lo creo que son reflejo el uno del otro, y hay cosas buenas y malas en ambos, pero sí creo que ahorita hay un estigma para lo partidista, y eso habría que tomarlo en cuenta en todo esto. Por otro lado, me he dado cuenta cuando me he involucrado en estas cosas, lo que comenta Federico de don Facundo suena muy interesante, nomás que hay que ver que don Facundo quiera, porque muchas veces don Facundo sí es el más afamado y el que tiene la mejor reputación y es muy honorable y es autoridad moral, etcétera, etcétera, pero muchas veces no quiere ser diputado o presidente municipal, etcétera, etcétera, y luego ahí nos atoramos un poquito. Entonces, hay que trabajar de la mano ciudadanos y partidos, creo que no hay de otra. Y una cosa que aprovecho por la participación de don Jaime, que no comenté y que voy a sumar a mis temas, a los 7 temas que yo les propuse como tareas o quehaceres ciudadanos de aquí al 27 y 30, junto con los partidos tenemos que tener muy, muy claro, y lo mencionó Federico correctamente, un mapa de prioridades electorales. Un mapa de prioridades electorales. Tenemos que ver, son estos 100 municipios o este número de distritos. No nos da para todo. Nos tenemos que concentrar en esos espacios en donde se puede conservar o rebasar para acercarnos a estos contrapesos y a esta alternancia que por ahí empecé, por ahí termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Claudio. Un honor tenerte por acá como siempre, querido amigo. Y vamos con Federico entonces para poder cerrar también. Y les pido nos esperen para los últimos 10 minutos de Alma de México, quienes estamos molestando, convocándolos a esto. Adelante, don Federico, por favor. Muy brevemente, a ver, me tocó por azares de la vida seguir el caso chileno y estar en el plebiscito. Y me tocó ver los esfuerzos que hizo este personaje, que por cierto representa a Gael en la película sobre el plebiscito, se llama Plebiscito, de cómo convencer a las dirigencias partidarias de que dejaran atrás los muy justificados resentimientos que tenían en contra de Pinochet, que dejaran de hablar de los desaparecidos, que dejaran de hablar y que hablaran del futuro, de la esperanza, ahí surgió el arco iris, y la crítica indirecta fue demoledora y fue una lección
de que la narrativa es central en este asunto. Y la narrativa debe de ser precisamente el México próspero, el México que puede mucho más de lo que estamos logrando. Yo seguí el caso chileno, me conocía a Ricardo Lagos sacando fotocopias, y así sucesivamente, y me seguí involucrando con ellos. Después, ¿qué hacer todos los días? Yo le diría a Jorge, no huir. Cuando alguien te saca, porque pasamos estamos en una comida y alguien empieza a hablar de política y la gente se pone a silbar y mejor eviten, no huir. Es decir, a ver, hablemos de esto en serio. Y para ello lo fundamental es que corramos de la mesa a la interrupción. La interrupción se ha convertido en el principal mecanismo de evasión para los argumentos. Ustedes, yo lo llamo, incluso en un libro le puse las mesas gallinero, ¿no? Todo el mundo habla al mismo tiempo, ¿no? Y entonces se convierte aquello, no guardan una ruta. Y decía, bueno, podemos tener diferencias, pero guardemos silencio, escuchemos al otro, aleguemos o aplaudamos, lo que sea, pero guardemos silencio y recuperemos nuestra capacidad de confrontar, no huir. Porque todos los celulares en la mesa, como dicen, ¿y dónde va el celular? ¿Del lado izquierdo o derecho en los cubiertos? ¿No? Todo el mundo anda con el celular. No huirle a los temas. Después a Beatriz, yo le diría, me recuerda una frase de Héctor Aguilar que me hace mucha gracia. Dice que no hay peor cosa que un político profesional que un político no profesional. Entonces tratemos de buscar políticos profesionales, que los hay, y los hay en todos los frentes, y yo diría de primera. Puede haber gente que no nos guste, pero ¿son profesionales o no son profesionales? ¿Le van a dedicar, le saben, sí o no? Y esa distinción parece nimia, no lo es, ¿eh? Hay muchos que no son profesionales de la política y que están metidos ahorita en puestos de responsabilidad. El hacer llegar, pero yo les diría, hay buenas noticias, los jóvenes están bastante más involucrados de lo que nos imaginábamos, eso nos enseñan los estudios, hay que hacerles llegar, pero lo que ellos quieren es involucrarse en cuestiones muy concretas, no en el partido político, no en cosas concretas que tengan que ver con su comunidad. Entonces, en eso estamos trabajando, tendrá que ser vía TikTok, tendrá que ser lo que sea necesario para jalarlos. Pero ese rechazo del cual hablamos a la política en lo general por parte de los jóvenes no se sustenta en los datos, lo cual es una muy buena noticia. Muchas gracias, querido don Federico. Si me permiten, entonces, vamos corriendo a estos últimos 5 o 10 minutos para cerrar de parte de Alma de México. Yo quisiera pedirle a uno de los integrantes también más visibles, más activos, a Julio Di Vela, que como ustedes saben ha dirigido televisión privada en el país y fue presidente de la red de televisoras públicas también de la República Mexicana. Querido Julio, si puedes, por favor, comentarles a todos nuestros invitados, hombres y mujeres, qué es Alma de México brevemente para que todos estemos en el mismo canal. ¿Estás por Gracias, ahí, Gerardo. Adelante, Muchas gracias, adelante. Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenas noches a todos. Don Vicente Fox, muchas gracias por la invitación. A Gerardo Priego, desde luego. A Claudio X González y a Federico Reyes Heroles, gracias también a todas y a todos ustedes, los aquí presentes. Y doy muchas felicidades a Somos México por la incorporación de los distinguidos consejeros conjuntados para este primer logro. Me da mucho gusto ver ciudadanos. Expongo esta reflexión. Si en lugar de profundizar en lo que nos divide, comenzamos a estructurar lo que nos une, posiblemente descubriremos que el punto de encuentro va a ser mucho más amplio de lo que aparenta la conversación pública. Reconocemos que hay una base común que atraviesa ideologías y sectores. Sin embargo, la familia como núcleo social, la educación como herramienta de movilidad, la seguridad como condición básica de vida, el empleo como fuente de dignidad y la salud como garantía de estabilidad, estos 5 ejes, que no son consignas, son consensos ciudadanos. Y yo creo que si observamos que el debate nacional no está organizado alrededor de esos consensos, sino alrededor de la polarización, ahí es donde tiene oportunidad de nacer Alma de México. No como un movimiento político, no queremos un movimiento político, no queremos una plataforma electoral,
sino una arquitectura meramente ciudadana. Nuestro diagnóstico es muy simple. México no tiene un problema de falta de talento ni de productividad, tiene un problema de desarticulación del ciudadano común. Existe una mayoría silenciosa como nosotros, compuesta por emprendedores, trabajadores, empresarios, profesionistas, familias que sostenemos la economía real, que generamos empleo, que pagamos impuestos, que asumimos riesgos, pero que competimos en mercados abiertos también y que no estamos organizados culturalmente. Claudio lo decía muy bien y me encanta que haya dado nuevamente en ese clavo. Es un tema cultural. Cuando el ciudadano productivo no está organizado, la narrativa pública se va a construir sin nosotros. Alma de México, ¿qué está buscando? Intervenir en ese punto. No desde una confrontación ideológica que no va a llegar a ningún lado, sino desde la estructuración del sentido común, pero desde un sentido común productivo. Y nuestra lógica operativa es clara y es verificable. Es bien sencillo esto. Si frente a cualquier decisión pública o conversación nacional podemos hacernos una sola pregunta, ¿lo que nos propone Alma de México amplía nuestra libertad como ciudadano o la restringe? Si amplía nuestra libertad, bienvenidos. Yo creo que este es un lugar ideal porque podemos respaldar estas ideas. Si restringe nuestra libertad, la podemos señalar y negarnos a participar a ella, pero con argumentos. No se trata de una oposición sistemática, se trata de coherencia estructural. ¿Por qué es relevante ahora Alma de México? Porque el mayor riesgo para una economía abierta no es el debate político, es la normalización de una cultura de dependencia. Cuando la creación de empresa deja de verse como aspiración legítima, el mérito se diluye. Y cuando la empresa deja de percibirse como generadora de valor, la regulación excesiva se vuelve políticamente rentable. Insisto, la batalla no debe ser electoral, es cultural. Y quien influye en la cultura termina influyendo en la política. Esta red no busca capturar poder institucional, busca construir masa crítica, masa reflexiva, masa pensante. Es una red organizada de ciudadanos que podamos defender reglas claras y competencia real, que amplifiquemos narrativas de mérito y movilidad social, que generemos presión pública legítima ante restricciones arbitrarias y que reposicionemos la productividad como un eje de bienestar. No somos una estructura partidista, somos un contrapeso cultural, un contrapeso pensante. Y los contrapesos culturales son los que van a sostener finalmente las democracias y hacen que éstas funcionen a largo plazo. Nuestro planteamiento es estratégico. Si millones de ciudadanos organizados comenzamos a hablar un lenguaje común de libertad, de responsabilidad y de creación de valor, la conversación pública va a cambiar. Y les garantizo que el humor del país también. Hoy tenemos muy mal humor. La regulación se vuelve más escrutable, la política se volvería más cuidadosa y las narrativas que desmotivan la empresa perderían gran tracción. No por confrontación, sino por calidad argumentativa y por presencia organizada. Finalmente yo les diría, México tiene capital humano, tiene capacidad emprendedora, tiene energía social. Lo que no tiene es una estructura que articule esa energía bajo principios ordenados, pero también consistentes. Alma de México aspiramos a que sea esa estructura. No competiremos por el poder, competimos por la narrativa, bien lo dijeron aquí. Y en el siglo XXI, la narrativa precede a la política. La invitación es bien simple. Organicemos y unámonos para que cuando el sentido común productivo lo convirtamos en una red, deje de ser silencioso y comience a ser de real influencia. Los invitamos a participar en Alma de México. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy bien, muchas gracias, querido Julio. Pues bien, es un último mensaje de todos los que estamos en Alma de México. Agradecemos enormemente a nuestros queridos y admirados Claudio X González y Federico Reyes Heroles, que con sus trayectorias de ejemplo de participación en la vida pública del país, pues nos ponen precisamente un camino. Así que muchísimas gracias a todas y todos ustedes también. Nos quedamos con muchas ganas de saludar y agradecer a muchas amigas y amigos de asociaciones civiles que están aquí,
de personas en lo individual también que nos acompañan, pero ya les robamos un poquito más de tiempo, además del show, del halftime show que hoy que nos pusieron los morenistas hoy. Me parece que podemos agradecer de que hubo una reunión extraordinaria con estos dos personajazos, con el mensaje de don Vicente Fox también, y sobre todo con la participación de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, vamos a estar dando lata. Ya tienen, esto está también en YouTube, lo estuvimos transmitiendo en YouTube Live. Toda aquella persona que quiera compartirlo, por favor, todos estos mensajes están ahí en YouTube Live, en la cuenta de Alma de México, y es un verdadero orgullo poder estar entre tanto hombre y mujer mexicano interesado en cambiar a este hermosísimo país. Muchísimas gracias a todas y a todos, buenas noches, buen provecho, que descansen, nos vemos en la próxima, y gracias querido Claudio, gracias Federico, don Juan Hernández, querido Julio Divela, Barbarita, Beatriz, gracias por estar, Ana Leonor, don Jaime Carretero, muchas gracias, Lina Costa, gracias a todas y a todos.